Se me actualizó la máquina esta de mierda. ¿Pero te cambió algo? Sí, es como que me quedó mal la plantilla, ¿viste? Estamos en el Word, o sea, En ahí el Word. tenías una configuración que ya no está. Claro, pero no sé por qué. Qué cagada. ¿Y te pone mal? Sí. ¿Viste cuando estás acostumbrado, tipo, a que todo sea igual y de repente te cambian como el seteo? Y entonces es como que hay algo así como desde el inicio que está mal. Bueno, puede ser una oportunidad para conocer nuevos formatos. Sí, pero no sé qué hacer ahí. Bueno, me da paja que haya tanta distancia entre un renglón y otro. El Necesito interlineado. un interlineado simple, boludo, pero Y no sé. no... ¿Qué? No podés reconfigurar. Sé, pero no sé qué le pasa a esto. Odio, ¿qué es este sin espacio? ¡Eh! Ahí anduvo. Arreglado. Mirá qué fácil que era. Era Pero muy ¿y ahí feliz. por qué no? Es cualquiera esto. Sin espacio. Ahí está. Wow. ¿Cómo andás, María? Bien. Ahora me quedé preocupada por tu Word. No, pero no, viste como que se actualiza solo. El mundo se actualiza solo. Sí, nadie te pregunta, es como que mandan la actualización y siempre se supone que es mejor. Pero que en una época te decían, tipo, quiere actualizar. El mundo te preguntaba No, si te querés actualizar. la verga esta. Vos decís que yo soy como un viejo lidiando con... ¿La tecnología? Ay, no, tengo como esa... Llegó ese momento de tu vida, puede ser. Y a todos les llega, ¿o no? Sí. Hay cosas peores. Me da pavura la vejez. Pavura. ¿Sabes lo que es pavura? ¿Miedo? Sí. Pero pavura me da, ¿eh? Sinónimos de miedo sin repetir y sin soplar ya. Paura. Terror. Soy vos. Pasa palabra. Horror. Susto. Cagazo. Susto. Qué lindo. ¡Me dio un susto! No se usa mucho. Sí, qué susto. Ay, qué susto. ¡Ay, qué susto! Me asustaste. Asustar. Ay. No sé más sinónimos. Me encanta, me había olvidado susto. ¿Como concepto? Sí. Escúchame. Pánico. Sí. Me la tiró Sophie Cornell. Me están Sofi, ¿qué haces? soplando. Pánico, total. Pero la vejez, creo que si tengo que elegir, bueno, la consigna de hoy es ¿qué cosas te dan miedo, no? ¿Cuál es tu mayor miedo? Tipo, la escala del mayor miedo del mundo. Hay ¿Cómo una que? película que se llama El mayor miedo del mundo o algo así. ¿Y es de miedo? ¿O No, es no medio sé, como algo. de apocalipsis? Amo las catastróficas. Catástrofe. Aguanten las películas catastróficas. Lo que no entiendo de las películas catastróficas es porque el mundo entero se hace mierda y justo ves la historia del boludo que se salva de casualidad. Yo siempre me pregunto cuántos boludos como ese boludo hay que se salvan de casualidad en otros lados que la película no te está mostrando. Claro. No puede ser que solo ese boludo se haya salvado. Es que no hay como lógica entre una película que lo que está buscando es justamente presentar una escena apocalíptica, no tiene que después concentrarse en la historia de un personaje que zafa. Una buena película, esto se lo digo a los directores de cine catastrófico, tomen nota. Es así. Tiene que empezar, el personaje central tiene que estar 5 o 7 minutos, ¡pum! ¿Y se muere? Sí. ¿Y el resto de la peli? Otro. Porque no hay nada. O sea, no hay personaje central. Claro. Porque Son no. todos personajes que se van muriendo. Es que esa es la catástrofe mundial, no es que zafa uno. En la serie El Colapso es medio así, ¿te acordás? Como vas viendo cómo se Sí. la van quedando, como Sí. tenés varios puntos de vista. Es cierto, pero no hay un personaje. Sí. Pero no intenta contar una historia. Ah, puede ser. Me copa. Ya lo hicieron.
Escuchame una cosa, ¿cuál es la consigna de hoy? La consigna es: ¿cuál es el peor de tus miedos? O sea, de todo tú, porque estamos por sentado que hay más de uno. Entonces, ¿cuál es el peor? Y quienes contesten la pregunta participan por un sorteo. ¿En ¿Sabías? serio? Sí, un libro. Sí. Ay, ¿dónde está? Uy, Bueno, ahí lo busco. dificilísimo. Sí. El marido de mi madrastra, de Aurora Venturini. Sí, Editado vía Tusquets. sí. Nos responden a través de la aplicación y a través de Instagram, a través de Twitter. ¿Cuál es el peor de sus miedos? Ya están llegando un montón de mensajes. Todos me dan miedo. ¿Cuál es el libro que sorteamos? El marido de mi madrastra. El marido de mi madrastra. Yo cuando era chico tenía miedo a que se muriera uno de mis padres y tener madrastra o padrastro. Uf, miedazo de la niñez. De una. Y sí, aparte las películas no ayudan, porque siempre las madrastras son como... Las madrastras de Cenicienta son la peor, es. No se usa más, ¿no? Madrastra. No, horrible. Un término... Ya lo deconstruimos hace un montón. ¿Padrastro no es una mierda que te sale en el pie? Un padrastro. Sí, ¿no? Se le dice a un hongo. No sé qué es. Hongo prongo. ¿Qué dice ¿El staff? el staff? ¿De sus miedos? Sí. Te cuento. Sophie Cornell nos dice que el mayor de mis miedos es convertirme en una persona que no quiero ser y no darme cuenta. Muy abstracto, Cornell. No, es alto miedo, como un día... Nada, miedo, porro, miedo concreto, o sea, nada. Ser alguien que no querés ser y no darte cuenta es... Pero ¿de qué? ¿Ser de qué? ¿En lo laboral, en lo vincular? En la vida en general. Posta, te digo que es como demasiado flu, es como le pongo mucha poesía y abstracción para no hacerme cargo de mi miedo. Anda un miedo concreto. Mi miedo es, no sé, que no me funcione, el Word. Que se me desconfigure el Word. Se mueve esta máquina, mirá, se apaga cuando no le digo. Sí, verdad. Bueno. Mi miedo es la vejez, ya lo dije, y que se me vaya como destruyendo el funcionamiento autárquico de mi cuerpo. Autoaplauso por autárquico. Autoarjé. El que se da su propio principio. Ok. En cambio, cuando tu cuerpo no te responde... Igual es falso que el cuerpo, cuando envejeces, o sea, tenés un cuerpo otro. Tenés que saber cómo convivir con ese cuerpo. Pero es cierto que hay algo que... Nada, me da miedo. Por ahí después los nazis me daban miedo cuando era chico. Y una vez soñé que venía un nazi y como que pero porque me daban miedo los nazis, no tanto por la muerte, sino por el sufrimiento. Que te torturen. Claro. Hay más muerte... no. Hay más miedo en el dolor que en la muerte. Claro, o sea, porque te morís y chau, te moriste. ¿No? Sí, igual es un garrón, porque tipo... Sí, es un garrón, pero... Nunca más. Pero es más garrón y da más miedo toda la previa. El sufrimiento. El dolor. Porque salís a la calle, pum, te cae un piano en la cabeza, como en los dibujitos animados. No te da miedo que te caiga un... Obvio que me da miedo que me caiga un piano en la cabeza. ¿No te da miedo morir antes de tiempo? ¿Cuál es el tiempo? Autoaplausa. O sea, pero si es rápido así, bueno, ni me di cuenta. Una vez fui a hacerme un análisis de orina. Por un problema renal. Y entonces me llamaron del lugar. Fui a retirar el resultado. Sí. Y me dicen, ¿usted es Stan River? Tiene que ir al primer piso a hablar con el doctor. Ya cuando no te lo dan y te mandan con el doctor, que me estoy muriendo. Salí, dije, no puedo ir directo. Había cola aparte. Me fui por la calle Viamonte
Aparte en el 11, todo mal. Me fui a dar una vuelta y pensaba, mi hijo, digamos, el del medio, tenía en ese momento 1 añito y medio, ponele. Y yo me acuerdo que pensaba en él y decía, me voy a morir ahora y él no va a tener ni un recuerdo de mí. ¡Ay, Dios! ¡Un montón! Me acuerdo, caminaba y lloraba y llamaba por teléfono a todo el mundo diciendo, ¡me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Mi hijo! Llego y toco ahí el timbre, tipo, y me dice, se nos volcó la muestra, boludo. ¿Puedes creer? Hijos de puta. Y vos despidiéndote de todo el mundo al pedo. Hijos de puta, ¿cómo le van a decir a un hipocondríaco con miedo a la enfermedad y al padecimiento? ¿Por qué no le dijeron, no, se nos cayó, boludo, hay que hacerlo de nuevo? Vaya a hablar con el médico. ¿No es una escena de una peli de Woody Allen? Es medio. Sí, soy muy eso yo. Re. Bueno, te cuento, Mariana nos dice, mi mayor miedo son 2. Los discursos de odio y quedar cuadriplégica. ¿Cuadriplégica? ¿Será? ¿Es lo mismo? Ponele. Bueno. Una vez vi una película, creo que de Black Mirror, o una de esas que tipo una persona como que quedaba dentro del cuerpo y sentía todo, pero no podía expresarlo. Y entonces es como que parecía que estaba muerta, pero no. Y entonces como que le cortaban el cuerpo, no sé qué, y lo sentía, pero estaba como cuadriplégica, dice Mariana, sí. Estaba como encerrada en su cuerpo, pero como que su mente sentía, pero no tenía manera de que el afuera visualizara porque no tenía reacción. Es como, por ejemplo, no sé, te ponen una anestesia y la anestesia no funciona, pero tu cuerpo tampoco, entonces te están operando, te duele todo, ese miedo. Ese es mi mayor miedo, creo. El dolor, a partir de ahora todos son mis mayores miedos. Dolor absoluto. Iván dice, quedar náufrago en el océano, de noche, solo, escuchar un ruido, darme vuelta y ver que viene hacia mí una ola de 10 metros de alto. Ay, sí. Ay, las olas enormes son mi mayor miedo también. Las olas y el viento, sucundum, sucundum. Y el frío del mar, ya la. Che. Y el del Ali es quedarse pelada. Me gusta como digamos... el abanico. El abanico que hay entre todo el staff de Demasiado Ahumado. Ahumado, demasiado ahumado. Boludo, me siento como el orto. Está todo bien. Me siento mal. Tengo miedo. Y sí. ¿Y te da miedo el COVID? En este momento creo que lo que mayor miedo me da... Ya no es riguroso lo mío, pero bueno... ¿Pero morirte vos o que se te muera alguien cercano? Matar gente. Claro. Como que sé que siendo joven las probabilidades son bajas, entonces quizás no me da tanto miedo lo que me puede generar a mí, pero sí saber que puedo ir por la vida contagiando gente y matando gente no está bueno. Me da un poco de miedo. COVID. Me da mucho miedo el COVID. ¿Te da miedo? Últimamente más que nunca. Está todo muy... Se vino con todo, la segunda vuelta. Estoy sin necesito agua, ¿eh? Bueno, podemos... ¿Qué hacemos? Vamos a una canción. Una canción, así voy a buscar agua. Dale. Repetimos entonces que nos manden sus mayores miedos a través de la aplicación, a través de redes sociales, @futurock en Twitter, en Instagram, y participan por el sorteo del libro El marido de mi madrastra de Aurora Venturini. Eso. Hay un libro de Blanchot que habla del miedo al miedo. La típica. El metamiedo. Metamiedo. No es metamiedo, es como que... El miedo al medio es miedo al cuadrado, metamiedo. No, boluda, no es miedo al cuadrado, es... Vos tenés miedo al Word, miedo al Mic y tenés miedo al miedo.
sea, a mí me da miedo tener miedo. No es metamiedo. ¿No es redundante? No. O sea, te da miedo sentir miedo. A mí me pone contento que gane Estudiantes, me Sí. pone contento que vos seas feliz Ah. y me pone contento estar contento. Claro, está bien. Funciona estar- igual, pero con el miedo. Me da miedo estar siempre... Hay gente muy miedosa, ¿no? ¿Te da miedo las relaciones amorosas, vinculares? ¡Sexoafectiva! Sí, todo me da miedo. Sos cagona. No soy como parámetro, porque me da miedo también llamar y sacar un turno por teléfono. Re. O sea que teniendo ese parámetro, ¿Te da miedo la gente? sí, obvio. Escúchame. Me da miedo las cucarachas también. Sí. ¿Pero qué? ¿Por qué te dan miedo las cucarachas? ¿Qué es miedo? O sea, el miedo es la sensación de que algo no podés dominar y entonces lo que el miedo de algún modo resalta es la finitud. O sea, la incapacidad que tiene uno de poderlo todo. Dios no tiene miedo. Le digo, ¿quién sos? ¿Qué no tiene miedo? Y no tiene Y miedo. porque es todopoderoso. Porque lo puede todo. En cambio, uno tiene miedo de lo que no puede dominar. Y después hay un miedo en lo que es la disolución del yo, ¿no? No sé. ¿Qué estaba diciendo? Me olvidé. ¿Disolución del yo? No, boluda, no importa. Miedo. Del amor. ¿Qué onda? El amor. ¿Qué onda? ¿Te dan miedo las Me da miedo relaciones? como... ¿Viste esa gente que te dice, ay, avanzamos demasiado rápido? No, me da eso miedo. no me da miedo, no. El comprometerse o el avanzar, el profundizar en el vínculo no me da miedo. Me da miedo cuando estás en cualquiera en tu vínculo. O sea, no darme cuenta que entré en una como muy peligrosa en el vínculo. Como que no me da miedo vincularme, me da miedo, viste, cuando estás pasándola como el orto y no podés salir. Llegar a esa instancia me da miedo. Sí. Eso. ¿Y te da amar, no? alguna persona en concreta, tipo un friki que te cruzás y decís, ¿Un friki en la calle o un friki con quien No, me vinculo? con O sea, porque también me da miedo un friki en cualquier lado. ¿No? Vamos a escuchar música. Sí, mejor. El Indio Solari, arrancamos. Lali, ¿cómo andás? Lali Rombolá, arrancamos con la primera canción, Todos a los botes, musicalización Pablo 30, todas canciones que tienen que ver con los miedos. El Indio Solari, Todos a los botes en Demasiado Humano. Demasiado Humano. Una narrativa dispersa. Futurock. ¿Mensajes? Vamos. Vamos con mensajes. Están llegando una cantidad de mensajes que no se puede creer. Oyenta dice, Darío, me pasa lo mismo con las actualizaciones y tengo 30. No es la vejez, es el miedo al cambio. En el laburo se me actualizó el Office y pedí que me pusieran la versión anterior. No pude tolerarlo. El miedo al cambio me encanta porque aparte nos la damos de ser como filo cambiantes, pero digamos, te sacan la cosa como más básica, como estás acostumbrado a que se prenda la computadora todos los días, esas pequeñas cosas. Y ya te querés matar. Este es para vos, mirá, A acá ver. en Twitter. Lumo dice, mi peor miedo es que se meta una cucaracha en mi oreja y ponga huevos. ¡Ay, no! Nunca lo había pensado. Y nazcan cucarachitas, tipo. ¿Pero te da asco o miedo la cucaracha? Las dos cosas. Asco porque asquerosísimo. No sabes por dónde pasó, siempre son un asco. Y miedo porque también. No sé. Se mueve y me da miedo. Ok. Contame más. Te cuento más. Oyente cordobés dice, miedo al olvido. No Sí. me juzgues, dice, mi mayor miedo es morir sola. Tremendo. Vieja en breve dice, mi mayor miedo es la vejez, ya la tengo a la vuelta. Sí, esos nicks que se ponen. Sí. PC Plus Prozac
se llama, dice, miedo a morir de enfermedad mientras mis hijos aún son peques. Ay, tremendo. Como lo que contaste vos antes. Sí. Es tremendo la sensación de que le quitas a alguien, y más cuando es por responsabilidad tuya, como por ejemplo, no sé, hiciste algo mal. Dice Sophie Cornell, que nos está ayudando con los mensajes, que los que más se repiten son miedo a la soledad y miedo a no encontrar un compañero y terminar sole. Y bueno, pero es lo mismo, ¿no? Miedo a la soledad. Sí, bueno. Creo que leí otro, era el mismo concepto, pero yo lo Pero miedo a la soledad, ¿qué es? Como, ¿por qué no le tenés miedo a la pareja? Hay gente que le tiene miedo a la pareja, ahí llegamos, si quieres. Okay. Hay de todo. Clara dice, lo que más miedo me da es hacer el ridículo. Victoria dice, mi peor miedo, el inconsciente. Todo lo que pueda aparecer por ahí con menos barreras. Por ejemplo, re loca y un mal viaje. Sí. Los mal viajes me dan miedo. ¿Sabes cuál es mi mayor miedo? ¿Cuál? Perder la cordura. ¿Pero qué tipo? ¿Y ser consciente o...? Sí, que no sé si funciona así. Pero no, viste esos momentos que decís, me estoy volviendo loco. O sea, como no vuelvo de este estado tan sacado. Como... Para mí es, o sea, si perdés la cordura y no te diste cuenta, no tenés miedo, porque estás lanzada. Porque no te diste cuenta. No te diste cuenta. Ahora, es como cuando te pegas un viaje, digamos, si sos consciente que estás en el medio del viaje y entonces todavía hay un dominio de vos, pero sentís que hay algo que te está tomando y que te va como invadiendo y que rebalsa tu capacidad de dominio, ahí el miedo es distinto. A mí me pasó cuando tomé ayahuasca, por ejemplo. Fue como... ¿Te dio miedo? Me dio miedo porque me llevaba puesto, pero yo me veía a mí mismo llevado puesto por ese torrente. Torrente. Estoy viendo The Voice, la serie. Hay una de las superheroínas que se llama Torrencial. Y que hace cosas con la... Está desafiando al grosso. ¿Pero cuál es su superpoder? Algo eléctrico. ¿Sigo? Sí, pero no sé a qué iba. ¿Algo de ayahuasca? Claro, la sensación de que un torrente... Basta con torrente, otra palabra. Hay un director técnico que se llama Javier Torrente. ¿No, Iván? Era... Lo tengo en WhatsApp. ¿De qué? ¿De qué equipo? Era de Bielsa. ¿De Bielsa? Sí. ¿De la línea Bielsiano? Ahí está. Director técnico, Javier Torrente. De Rosario es. Re grosso, de Newell's. ¿No? No sé, dice que nació en Rosario. Bueno. Pero quizás dirigió cualquier otro equipo. Javier Torrente. Ay, Dios. ¿Qué? Cerro Porteño, Libertad. Bueno. Newell's. Bien. Dirigió Newell's. Olympique de Marsella. Escuchame una cosa. 11 Caldas. Mirala, Javier. Muy capo, ¿eh? Un capo. Un abrazo, Cada tanto me escribe al WhatsApp. Mira. Mati nos dice, mi peor miedo es que Gimnasia nos gane un clásico o salga campeón, es decir, un cambio rotundo. Sí, es cierto. Lo que pasa es que venimos ganando hace 10 años. O sea, yo creo que no pasa nada si te gana uno. El tema, a mí me da miedo que se revierta la racha, que empiecen a ganar todos. Todos ellos. Claro. Abby dice, mi mayor miedo es convertirme en mi madre. Sí, yo también. Es un gran miedo ese. Sí. O sea, terror. Hay cosas de los padres que están buenas. El tema es convertirte en lo peor de tus viejos. Claro. ¿Entendés? Porque vos podés como recortar lo copado de lo no copado. Flor dice, mi mayor miedo, quedarme excluida del sistema. Mira, ¿tanto? No creo que es, o sea, como que siempre estás. ¿Qué? O ¿Border? sea, como... No, como que no sé, bueno... Pensé no, pero en Into the Wild, ¿entendés? Como irse del sistema, como algo, como que siempre terminás. Pero por ahí habla más desde la pobreza, ¿no? O sea, claro. Hay un miedo a la pérdida material, a esto de no tener un mango y...
cómo hacer esto de no tener El recurso. el mango para el diario, el cotidiano, el darle la comida a los hijos, ¿viste? Hay algo Sí. ahí re... 666 dice, mi miedo es obvio morir, pero porque dejaría este mundo sin cumplir siquiera algo que me haga sentir completo. Alina dice, el mayor de mis miedos, una ola gigante que viene a matarme. Es un sueño recurrente también. Sí, lo catastrófico me da miedo también. Igual me tranquiliza un poco desde el momento en como que, digamos, así como te lleva puesto a vos, lleva puesto a todos. Entonces, mata a todo, la ola claro, no te mata solo a vos, digamos. Sí. Entonces es un miedo... ¿Querés saber que acá me mandó Mariana Collante el poema Dale. Miedo de Carver? Uh-huh. Qué bueno, Marian, el poema ¿Cuáles son los miedos para Carver? A ver. Miedo a ver un coche de la policía acercarse a mi puerta. Miedo a dormirme por la noche. Miedo a no dormirme. Miedo al pasado resucitando. Miedo al presente echando a volar. Miedo al teléfono que suena en la quietud de la noche. Miedo a las tormentas eléctricas, miedo a la limpiadora que tiene una mancha en la mejilla, miedo a los perros que me han dicho que no muerden, miedo a la ansiedad, miedo a tener que identificar el cuerpo de un amigo muerto, miedo a quedarme sin dinero, miedo a tener demasiado, aunque la gente no creerá esto, miedo a los perfiles psicológicos, miedo a llegar tarde y miedo a llegar antes que nadie, miedo a la letra de mis hijos en los sobres, miedo a que mueran antes que yo y me sienta culpable, miedo a tener que vivir con mi madre cuando ella sea vieja y yo también, miedo a la confusión, miedo a que este día acabe con una nota infeliz, miedo a llegar y a encontrarme con que te has ido, miedo a no amar y miedo a no amar lo suficiente, miedo de que lo que yo amo resulte letal para los que amo, miedo a la muerte, miedo a vivir demasiado, miedo a la muerte. Ya he dicho esto. Tremendo. Qué miedo todo lo que dijo. Me interpela. No, boludo, pero como que me doy cuenta que además de todos los mensajes, como que me llegan todos los míos, como que nada de lo que van diciendo digo, no, esto no me jode, o esto me da igual. Los perros en una época le tenía miedo yo. ¿A cualquier perro? A los perros que te muerden, viste, esta cosa, pero de nuevo tiene que ver con el dolor. Yo creo que si tuviese que resumir todos los miedos en uno, y me parece que la mayoría podemos ir por el mismo lado, tiene que ver con el dolor. La sensación y con el dolor en el cuerpo. Porque hay una cosa insoportable, si querés, más psicológica, que es tremenda. Pero el miedo al cuerpo destruido, al cuerpo dolido, eso me parece que... Y después los miedos a la sujeción por parte de alguien. No salió tanto eso, ¿no? Pero miedo a que te dominen, a que te esclavicen de algún modo. A darte cuenta que sos parte de lo que otros necesitan que uno sea. A mí eso me da mucho miedo. A ser parte de la maquinaria de otro, digamos. Léeme un par más. Dale. Marina dice, miedo a no poder decidir nada nunca más. Polo dice, mi mayor miedo, vivir eternamente gobernado por Macri. Bueno. Así se dice, mi peor miedo es no morirme. Se termina el mundo y únicamente yo sobrevivo, terror. Miedo dice, mi mayor miedo es que mi novio se muera de COVID y rápido. Chichila dice, miedo pavoroso a las víboras. Miedo a que algún hijo mío se muera antes que yo, dice Abril Reynoso. Miedo a que no aparezcan mis amigas, dice Lur Robledo por Twitter. Gerardo Sena desde Santa Fe dice, mi mayor fuente de miedo es la violencia de los violentos. Tengo miedo, dice Ricardo Falciola, de que se burlen de mis miedos, así que nunca lo van a saber. Bueno. Nina dice que un día finalmente se me caigan todos los dientes y lo sienta como confites en la boca todos caídos. Horrible. Qué miedo. Julie dice, llegar a la vejez
y darme cuenta que me arrepiento de la vida que llevé. No haber hecho ese viaje, no haberle dado vuelta a tal persona, de no haber tomado otro camino laboral, etcétera. Siempre nos vamos a arrepentir igual. Ese miedo. Siempre. Sí. ¿Por qué no habré hecho esto? La típica, ¿viste? Siempre pasa. Bueno, ¿escuchamos un par de canciones? Dale. La computadora del orto, boludo. A ver. Miedo a la compu. Miedo a la compu. Editors. Vamos, Lali. Life is a fear. Entre el día y la noche. Entre el aula y la calle. Entre el escenario y los libros. Demasiado humano. Entre las 6 y las 8, los lunes. En Futurock. No me había desmuteado. Ah, todo entonces. lo que dijimos no se escuchó. Pero salió en video. Está Salió en que video. está Amadeo con nosotros. Grosso, Amadeo. Gracias. Podemos inventar algo nuevo. No, pero dije, ¿qué onda? Hay mucho miedo al ascensor. Al ascensor. Sí. Y Oyenta nos mandó miedo a que se corte la luz mientras estoy subiendo o bajando en el ascensor. Sí. ¿Y qué onda lo que comúnmente se llama vivir con miedo, ¿no? Esta cosa de vivir, yo qué sé, algo que, por ejemplo, como mujer, ¿no? Algo Sí. muy repetido y trabajado, que es esta idea de estar todo el tiempo. Tus relatos, María, a veces son muy fuertes cuando, digamos, contás lo que es, digamos, volver acá a la noche, por ejemplo, ¿no? Sí, básicamente todo lo que es salir de mi casa, en general me estaría dando miedo porque en la calle tengo miedo, porque en cualquier lugar tengo miedo, porque caminar me da miedo, porque todo el tiempo hay que estar alerta a que no te hagan algo, a que o no te digan algo o no te pase algo, entonces es como que... Y mismo también en los vínculos con mis amigas, medio en joda, pero no tanto, siempre es qué miedo, el otro día lo hablaba con mi amiga Maru, qué miedo estar con alguien que termina, que te haga mierda, ¿entendés? Como Claro. Todo el tiempo estamos como alertas a todo, porque se vive Pero así, con miedo. Al mismo tiempo, la historia de ser mujer en nuestro mundo ha sido siempre la historia de vivir como con un miedo permanente, ¿no? O sea, hay una sensación todo el tiempo de estar mirando para atrás, Por demás, digamos. sin relajar. Sí, que ya está tan naturalizado como que es un horror, pero lo tengo, o sea, crecí así todas y todes crecimos en una lógica, bueno, patriarcal y todo lo que sabemos que implica, donde este miedo constante, en un momento lo naturalizás y obviamente lo cuestionás y lo luchás y lo militás después para que no suceda, pero hay algo de eso que está súper naturalizado, hablar con tus amigas y decirle avísame cuando llegás o pásame la ubicación por donde andás, claro. o como que estamos todo el tiempo muy alerta de las otras también porque compartimos ese miedo y compartimos esa forma de vivirlo. El poema están preguntando de quién era Raymond Carver, ¿sí? Miedo. Raymond Carver, que lo seleccionó Mariana Collante. Y si te parece, Lali, damos inicio al tema del día. Una materia que se concentra, se expande y decanta. El tema del día en Demasiado Humano. Vamos a escuchar muchos audios acerca de distintos miedos y acá encontré uno de la Mole Moli. ¿Te acordás de la Mole Moli? ¿Te acordás de la Mole Moli? Con Tinelli en Showmatch. ¿Te acordás de Tinelli? Sí, Tinelli. En Showmatch 2010, porque yo también pasé por esta. ¿Por Showmatch? No, por el miedo que nos va a contar la Mole Moli. Escuchamos primero lo que nos cuenta y después charlamos. Dale. ¿El volar le tiene miedo a los aviones? Se me fue el miedo de los aviones. ¿Ah, sí? Era cagón por el tema de los aviones. Era cagón. Era cagón. ¿Y vos sabés que se me fue el miedo? ¿Cómo se fue el miedo? Y yo no podía dormir porque tenía el vuelo de vuelta a las 6 de la mañana para acá. Y yo con solo pensar que tenía que venir de vuelta en avión, digo, me cago en la puta madre. Entonces acaso yo me pongo a conversar con el conserje del hotel ahí y lo pusimos a darle, ¿cómo te vas a acostar, Mori? Yo te despierto. Le digo, no, le digo, no, con solo pensar que tengo que ir a avión de vuelta para allá,
no voy a dormir, estoy bañado en Boston. Y había justo un petizo de la par y me dice, ¿en qué vuelo vas? Me dice, el de las 6 de la mañana. Ven y me dice. Nos fuimos ahí, estaban las azafatas, otros pilotos ahí. En el avión que vamos a las 6, eso lo manejo yo, dice. Nos pusimos a conversar y me empezaron a hablar. Empezaron a hablar y a hablar de los sistemas, de los vientos, de que pan, de que pone. Me hicieron un curso de la puta madre. La gran seguridad que tiene el avión, que es una cosa... Impresionante. Es impresionante. Y ese día, Marcelo, te lo juro por Dios, duermo los aviones ahora. Ah, bien. Se me fue el miedo a la mierda. Me encanta. Lo que no entiendo es por qué se rieron cuando dijo, me cago en la puta madre. Ja, 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 ja. Y bueno, por la puteada. Sí. Pero después puteó de nuevo y no se rieron. Bueno. Igual no le creo que porque fue a las 6 de la mañana y le mostraron 3 aparatos, se le fue el miedo. No, bueno, pero no hay algo de eso que ayuda, como Dicen a calmar un poco. que se calma el miedo a volar en la medida en que vos conocés teóricamente ese funcionamiento, pero la experiencia de estar en un avión con una turbulencia y la sensación de que en cualquier momento te venís a pique, la tenés igual. El tema es, a mí me explicaron, a mí se me empezó a ir cuando me dijeron boludeces, ¿viste? Pero que es como, cuando vos vas en un auto, el auto siempre está haciendo como movimiento, como porque turbulencia. Ningún camino es un camino, digamos, 100% liso. Entonces, el aire es como un camino que también tiene como, nada, Sus baches. Entonces, esas son las turbulencias. Yo me fui calmando, pero tuve casi 2 años que no, o sea, viajaba igual porque tenía que viajar, nunca suspendí un vuelo, pero sí he hecho cosas como viajar, o sea, perder días, viajar un día antes, o sea, no podía llegar y laburar de una, por ejemplo, porque para poder viajar me tomaba algo que para bajar un poco el miedo, la ansiedad, entonces quedaba redrogado. Y no daba que te bajabas del avión redrogui a laburar de una. Una vez fui a Jujuy a la apertura del Festival de la Juventud en el Teatro Mitre de Jujuy, Gran Teatro, y era a las 8:30 de la mañana y yo era el peor de mis momentos. Ahora viajo sin ningún drama. Se me fue completamente, igual con una turbulencia fuerte. Se caga todo el mundo. Se caga todo el mundo, me cago como cualquiera, pero... Y esa vez dije, bueno, voy. Y el avión salía 5:30, había una época con horarios inhumanos, y me había clavado como un cóctel, ¿viste? De por un lado, Dramamine para el mareo, medio Ribotril para no sé qué, y llegué como, tipo, al... Y ahora con nosotros el licenciado en filosofía, Darío Stanriver, va a hablar sobre... Yo me acuerdo que veía Triple, boludo. Ay, no. Sí. No. Y di de mis mejores charlas. Era eso al final. Terrible. Terrible. Qué mal la pasé. Me acuerdo que hacía fuerza para poder estar como centrado en mí mismo, porque me daba cuenta que el río y eso me iba como tirando para otro lado, ¿entendés? Y yo, concentrate, medio como ahora, que estoy como, concentrate. ¿Vos con los aviones? Tranqui. Me gusta mucho mirar por la ventanilla. Pero no te da miedo. No, ni vértigo, ni miedo. O sea, cuando hay turbulencia me empiezo a cagar un poco, como que trato de respirar y pensar, bueno, nada, ya está. ¿Y de lo tecnológico, algo que te dé miedo? ¿De la tecnología en general? Sí, no, tipo el ascensor o... El ascensor es miedazo. ¿Tanto? Fíjate, te quedas encerrada y de repente son esos ascensores que son súper herméticos, o sea, y aparece no hay forma. Una cucaracha. Y aparece una cucaracha. Y no, ¿sabes qué me da mucho miedo? Que el ascensor se caiga. Sueño mucho eso, sueño que me quedo encerrada en un ascensor y hay 2 opciones, porque son 2 pesadillas distintas. Una es que me caigo para abajo y me hago verga contra el piso. Y la otra es que el ascensor sigue subiendo.
y sale de la estructura Tremendo. y cae y muero, obvio, siempre muero. Pero, ¿y por qué soñás que se cae un ascensor y no un avión? Porque quizás el ascensor es como mucho más cotidiano, entonces es como mucho más peligroso, como que un avión no me subo seguido, a un ascensor está ahí al alcance de la mano. Mira. Bueno, vamos a escuchar un TED, una charla TED de El Hormiguero, TV Española 2015. El conductor relata la charla TED de Rick Elías titulada Las 3 cosas que aprendí mientras mi avión se estrellaba. ¡Ay, ya, no! El vuelo 1549 de US Airways despegaba del aeropuerto de Nueva York y en tan solo 2 minutos una bandada de gansos chocaba contra el avión dañando los 2 motores. El piloto se vio obligado a hacer una de las maniobras más increíbles de la aeronáutica mundial y amerizar sobre el río Hudson, cuya temperatura entonces era de -6 grados. Sobrevivieron todos los passengers. Uno de ellos, Rick Elías, contaba en una charla de TED lo que pensó y sintió durante esos minutos en los que estaba convencido de su muerte. ¿Escuchamos? Rick sabía que se iba a morir y dice que en ese momento pensó 3 cosas. La primera, que todo cambia en un instante. Pensó en todo lo que quería hacer y no hizo. Y dice Rick en esa charla que desde ese momento aprendió que no hay que aplazar nada en la vida. La segunda cosa que pensó Rick cuando se estaba estrellando el avión es en la cantidad de tiempo que había perdido por culpa de su ego. La cantidad de tiempo que había desperdiciado en cosas que no importan con gente que sí importan. La tercera cosa que aprendió es que morir no da miedo. Yo creo que todos pensamos que morir da mucho miedo. Pues morir no da miedo, dice Rick, pero te sientes muy triste porque amas la vida. Aquel día finalmente Rick sobrevivió, porque era uno de los pasajeros del avión que aterrizó en el río Hudson, fue un piloto realmente heroico, consiguió salvar la vida de la mayoría de la gente, ¿no? Rick termina la charla diciendo que todos nosotros estamos volando hoy y que no sabemos si nuestro avión se va a estrellar esta noche. Vivimos siempre de espaldas a la muerte, no queremos saber nada de ella, pero cada minuto puede ser el último. ¡Dios, Rick! Tu vida es como un avión. Me voy a llorar. No, bueno, pero hay que, o sea, yo creo que el que pasa por una situación donde ves que estás del otro lado y zafás, o sea, sonó muy autoayuda todo, lo es, pero te cambia un poco el panorama. O sea, nada, basta, boludo. O sea, estabas muriéndote, ya sabías que te explotaba el cuerpo, todo. Yo, ¿sabes qué me da miedo? Cuando una caída de un avión o una explosión, la sensación de que viene como el fuego y me hace explotar. En la serie The Boys, por ejemplo, lo que veo es como le explotan los... Estás viendo mucho esa serie, entonces tenés muchos miedos raros, como bueno, no sé. te exploten. Obvio, órganos. no, pero lo que quiero decir con esto es que, no sé qué. Nada, como que hay mucho de autoayuda, pero es cierto que en esas situaciones extraordinarias y algo te cambia después. Sí. Entonces como que redimensionás. Igual la conclusión de Rick Carter, o algo así. Estoy viajando en un avión. La conclusión es como viví tu vida como si estuvieses en un avión a punto de caer. Es como no da, boludo. Y bueno, es como una forma de... ¿Qué? ¿Qué haces? No, bueno, seas choto. Tu avión está a punto de caerse, ¿qué haces? No, si se está a punto de caer mi avión y sé que me voy a morir, ¿Qué haces? mando a la mierda a un montón de gente. No soy mejor persona, soy peor. Claro, tipo, hijo de puta, No me sé. cagaste vos. Vos, forrito, del secundario, te vas ahí. No le pido perdón a gente, al revés. Aprovecho y mando Toda la mierda. toda la mierda. Vos, hijo de puta, que así. Ah, tremenda sos. Podría. Hay un capítulo de una serie, yo no me acuerdo. Un chabón que se estaba por morir y le pide a alguien que le grabe videos despidiéndose de gente. Sí. Y como que la persona que lo ayuda piensa que van a hacer videos como lindos, diciéndole cosas hermosas a la gente. Y no, son todos videos diciéndole Mierda. a la, tipo, mandando a la mierda a cada persona que conoció toda su vida. Me siento identificada. El peor de mis miedos, dice Camila en Twitter, es que se multipliquen cucarachas, mosquitos y polillas.
que se multipliquen en general. Sí, no sé. ¿Qué Miedo, dice Vientina, a no poder soportar la muerte de algún familiar o amigo. También a cometer alguna macana y que se convierta en algo público, llevándome quizás a una autocensura para todo después. Saludos de Corrientes. Sí, el escrache público se volvió como un miedo. Miedazo. Sí. Miedazo. Angustiada dice, miedo a que los fantasmas del pasado me aplasten algún día. Sí. 80 Cordobesa. Chiques, me da miedo presenciar la agonía del planeta, tipo trajes para poder pasar el clima ultracaliente o el aire contaminado. Sí. Es una cagada, pero a mí como que yo vuelvo a decir que para mí, cuando hay un colapso universal, no me da tanto miedo porque nos pasa a todos. Me da mucho más miedo cuando me pasa a mí, ¿entendés? Sí. Es medio egoísta, pero... Bueno, la vida es un poco así. Bueno, Celeste dice, el peor creo que es ser enterrada viva o quedar sepultada en un terremoto o algo Tremendo, así, agonizar lento, tremendo. muy lento. tremendo. La escena de Kill Bill. Sí. Oh, Oh. por Dios. Bueno, vamos a otra canción y tenemos más audios. ¿Te parece, Lali? Escuchamos a uno de mis grupos favoritos, Pulp, The Fear, el miedo en Demasiado Humano. Bueno, seguimos aquí. Se escucha como el orto, ¿no? No ¿Qué sé. pasó? Miedo al miedo. ¿Pero qué? Miedo a ¿Qué dice a que Lali? fallen cosas. ¿Que no anda? Vamos con otra canción. ¿Te parece, Lali? Vamos con otro tema. Saran. No, mejor charlemos. no. Charlamos, No es el tema. leemos mensajes, Leemos mensajes. te Y, leo. y los audios, lean mensajes, dice. Charlen, lean mensajes. Preguntale a Lali si los audios ¿Funcionan? ¿Escucha? Sí. ¿Los audios funcionan, Lali? Nos escuchan todos. Lali. Saran, saran. ¿Los audios funcionan? Sí. ¡Sí! Funcionan. Andan. ¿Qué andan? Ah, los audios. Pero no la música. Bueno, Bueno, audios sí dice acá Mariana. ¿Qué tengo de audios? A ver. ¿te interesa Pero contame algún mensaje. algún mensaje? Sí. Dale. Leti dice, de niña que me caiga un pelotazo en la cabeza cuando pasaba cerca de alguna cancha y hoy igual. Es un dolor ese, porque aparte estás como desconcentrada, claro, y te pegan el pelotazo, boludo. Horrible. Miedosa dice que mi pareja se enamore de otro. Sí. La soledad, como decían antes, que te dejen, ¿no? Sí. Neurona Guerrera dice, miedo a que me humillen en público, a la vergüenza. Miedo a la vergüenza, tremendo. Ay, sí. ¿Cómo Yo se soy muy volvió? de eso. Se volvió un tema muy de nuestro tiempo, la cuestión pública también. Cande Rosarina dice, soy médica. Mi miedo es estar de guardia y que venga una urgencia y que la víctima sea familiar o conocido. Ay, no, tremendo. Horrible. Hubo un caso de uno que chocó en un accidente como a alguien y cuando vio era el hijo. Bueno. ¿Sabes qué me dan miedo? ¿Qué? Las películas de terror. Nadie lo dijo. A mí me repasa. Pero me dan miedo mal. O sea, no Pero puedo están- mirar pelis de miedo. Están hechas para que tengas miedo. Pero hay gente que las disfruta, ¿entendés? Nah, Yo, nadie- a mí me da mucho miedo, o sea, no la puedo soportar, tengo que estar... No, Tienen eso, ¿entendés? ¡Basta! Pero ¡No me tienen- asustes! No, pero tienen ese como recurso. Claro, es un recurso que me angustia. Ay, bueno. Me da mucho miedo que me asusten. Escúchame, y que... Ya sé que es redundante, pero... Sí. Pero aparte vos sabés que ahí están todos como los Está hecho para actores, eso. Ah, que aparte están tipo... ya sé que que no me- es una película. Sí, Son actores, puedo son- ver, como puedo pensar, eso lo rodaron, me pusieron un cosito, pero no importa, porque entras en clima, la música, te llevan a lugares que y de repente la música va creyendo y no pasa nada, y de repente ¡pa!
escúchame, y por ejemplo, ¿las películas de amor te enamoran? Obvio. Pero todo me angustia al final, porque si tengo miedo me angustia. Si me enamoran, después estoy sola y triste, entonces me angustio. Como que, nada, nunca disfruto nada. Las de humor, boluda, que te angustia una película de... Adam Sandler. Sí. Sí. Click, es re de humor y al final te querés morir porque es re triste. Nunca son solo de humor. Bueno, pasame un audio. En Animales Sueltos hay una entrevista a Susana Jiménez luego de su viaje a Uruguay durante la cuarentena mayo del 2020. Lo escuchamos. Era un país maravilloso, Argentina, y nuestros abuelos habían venido de países, de los míos de España, de Irlanda, de Francia, y eran trabajadores. Nadie se le ocurría pedir, a mí me tienen que comprar una casa, y el gobierno no te daba nada, y se vivía muy bien, vivían en departamentos, con agua, con baños, con cosas, era distinto, existía la cultura del trabajo. Hasta que no hagamos eso es muy difícil salir. Eso, el populismo es muy peligroso, es muy peligroso. Yo el otro día, cuando vi la fila para comprar huevos, que una señora había llegado 4:30 de la mañana para comprar huevos, vi a Venezuela. ¿Qué querés que te diga? Vi a Venezuela, que es un país que yo conozco mucho porque he trabajado. Laburaste mucho ahí, claro. Muchísimo en Venezuela. Hice televisión, hice de todo, y Venezuela es el país más rico de Sudamérica. Yo tengo terror de eso tengo miedo, ¿entendés? De eso tengo miedo, que nos quieran convertir en eso. Miedo a Venezuela. Miedo a Cuba. Miedo a la Unión Soviética. Miedo al Imperio Carolingio. ¿Qué? ¿El imperio qué? Carolingio. Miedo a ¿Qué es carolingio? De Carlomagno. Ah. Los carolingios. No sé qué es el gerundio. De Carlomagno, no. Eran como los carolingios, ¿no? ¡Ay, Dios! Mira. Carolingio. Carolingio. ¿Quiénes eran? Es un término historiográfico utilizado para referirse al reino franco de la dinastía carolingia de la coronación imperial de Carlomagno en el año 800 hasta la división de sus territorios en el Tratado de Verdún en el 843. Eso. Bueno, era un pueblo los carolingios. ¿Y eran populistas? Eran. Porque el miedo. El miedo. Todos son. No puede hablar. Todos son populistas. Sí, Carolina. Hoy tenemos un nivel de dificultad. Todos son carolingios. Che, ¿qué hora es? De tarde. Hay otro audio, mensajes. Sí, un mensaje. Bueno, Barbie dice: miedo a que la pandemia no termine. Nunca, no aguanto más. Tremendo. Hay un miedo que estoy leyendo a ser culpable, dice Pau Pau, de un accidente fatal y yo ser una de las sobrevivientes y vivir con ese remordimiento de conciencia toda mi vida. La típica. Sí, horrible. Santicus, tengo dos miedos. A ver, dálenlos. Tengo dos miedos, no siempre en simultáneo. Uno, que una rata entre por el inodoro cuando estoy cagando y me muerda ahí abajo y muera de difteria. Dos, que mientras me estoy bañando se desfonde la bañera. Amo. El del inodoro me pasa con sapos a veces. O con otros bichos. Cualquier bicho, como que sentarme en el inodoro y que cualquier bicho salga de ahí y se te meta adentro. Yo le tengo miedo a que exista Dios. Cagamos, yo también. O sea, a que haya como realmente haya una sobrehumanidad, ¿entendés? Una sobrerealidad. ¿No te da miedo como te morís? Llegás ahí como a un lugar donde te dicen si vas al cielo o al infierno y te dicen, pero vos no hiciste nada mientras estuviste en ese plano para entrar al cielo, chao, bye. Haberte equivocado, digamos, ¿no?
Y vos como, no, bueno, pero no sabía. Lo repienso eso, como, ¿qué hago cuando llego a ese momento? ¿Y qué digo? No, te pido 1000 disculpas. Dame una oportunidad. Claro. Oportunidad. 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 Tengo otro audio. Dale, otro audio. Otros miedos, gente con miedo a cosas. Gente sin swing. Gente con miedo. Gente con miedo. Bueno, por ejemplo, vamos a pedirle. Mira qué buenos estos. Está muy bueno. Sí, la encuesta. Hay una encuesta sobre el miedo. Audio número 5, micro sobre inteligencia emocional y neurociencia, la página oficial de Elsa Punset, que hemos pasado ya muchos audios, los malos pensamientos. La pregunta es, ¿cuáles son tus miedos? ¿De qué tienes miedo tú? ¿De qué tengo miedo? El principal miedo es la salud. Pues tengo miedo de la muerte de mis familiares. De las cucarachas. Yo también. Pues de no conseguir realizarme profesionalmente. De la misma gente tengo miedo a veces. De las serpientes. ¿Mucho miedo a las serpientes? ¿Es una fobia? El miedo de lo que vas a pasar aquí en Europa, en toda parte del mundo. ¿Tienes miedo a algo? A lo que no se ve, supongo, ¿no? Como lo que no se palpa, lo que se siente y no sabes qué es lo que es. Ese es el miedo, como el miedo a lo que no se palpa, decía el último, ¿no? Como a lo sobrenatural, ¿no? Y a que eso exista. Me parece de los miedos como más recurrentes, porque uno está acostumbrado a que la cosa sea como uno previamente cree que es, ¿no? Cuando aparece algo que nos saca de nuestro lugar seguro y que tiene que ver con la pérdida de dominio incluso, y con algo que te lleva puesto, obviamente genera mucho miedo. El miedo también tiene que ver es un sentimiento que se relaciona con algo concreto, no es angustia el miedo, ¿viste? La angustia es como más existencial, más general, pero uno tiene angustia frente a la incertidumbre, frente a lo que no sabe o no puede resolver. El miedo es bien concreto, le tengo miedo al monstruo, claro. Le tengo miedo a morir. O sea, es difícil que uno tenga miedo y no sepa, porque el miedo tiene un objeto, y esa es una diferencia importante con otros sentimientos. Sí hay como una taxonomía de miedo, terror, pánico, que después se vuelven patologías psíquicas, yo qué sé, el ataque de pánico, por ejemplo. Yo he tenido ataques de pánico en situaciones de exposición, por ejemplo. Mira. Me acuerdo una vez con Felipe Piña, estábamos dando una charla y me agarró un ataque de pánico en el momento en que tenía que hablar. ¿Y? Y un par de veces Sofi se acuerda que tuve. Y me acuerdo que agarré así, estaba como por hablar en una mesa, me agarré fuerte de la mesa porque sentía como que me explotaba el cuerpo. El ataque de pánico era, o sea, quiero morir, ¿entendés? Sentía que estaba a punto de explotarme el cuerpo y me agarré así, recontrafuerte de la mesa, como para no caerme, en realidad estaba todo, y lo miré a Felipe. Tipo, date cuenta que... Y yo no sabía cómo decirle. Y la gente estaba toda esperando que yo diga algo. Y Felipe, grosso, empezó a hablar. Y respiré. Un capo. Sí. Salvador. Tremendo. Me acuerdo en una aerosilla. ¿Te acordás? Una aerosilla con María en Bariloche. Hace 10 años. Ahí estaba así yo. Quietísimo. No podía, o sea, la única manera que tenía de soportar... Yo tipo, aerosilla, guacho, aguante. Es que se paró la guacha. Se paró, claro, pasó eso, nos pararon la aerosilla en la mitad del camino y quedás como con las patitas colgando y abajo metros y metros de la nada, de vacío. Y... Un horror. Me hiciste acordar. Me acordé que como que te agarré la mano. ¿Estás bien? Te salvé. Me salvaste. Como Felipe Piña. Un montón. Bueno, ¿podemos pasar canciones, Lali, ahora o no? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? ¿Cómo venimos? Sí. Sí.
Bueno, vamos con los babasónicos. Demonomanía, el miedo al demonio. Demonomanía. ¿Qué dice? Oyenta, miedo de volverme loca y que me guste matar. Ay, no. Ay, tremendo, boludo. No es mucho. Es demasiado. Demonomanía, los babasónicos son demasiado, mano. Futurock FM. Sí, a vos te estamos hablando. Humano. Demasiado humano. Somos lengua. Somos lenguaje. En Demasiado Humano es momento del segmento especial presentado por el grupo Planeta. Transitamos el mes de abril comentando y compartiendo distintas propuestas literarias. En esta oportunidad nos sumergimos en El marido de mi madrastra, de Aurora Venturini. La autora construye una colección de relatos sobre una galería de personajes extraños y deformes. Gatos volando en medio de tornados, niñas que nacen con un bulto negro en el cuello, una maestra que se enamora de un ventrílocuo de circo, gitanos, niños monstruos, viejos y mujeres que les pegan a sus hijas. Dueña de un estilo excepcional, lírico y sórdido a la vez, Venturini narra de manera irrefrenable las zonas perversas y macabras del mundo, atrapando a estos raros personajes antes de que desaparezcan. Dividida en dos partes, El marido de mi madrastra y Hadas, brujas y señoritas, los relatos se funden y emparentan en una única manera de entender la literatura y la vida, como una sucesión de sombras que a veces son fantasmas y otras amenazas interrumpidas por breves parpadeos de una luminosidad que lastima. Acá está el libro, editado por Tusquets, ¿sí?, del sello Planeta. Estamos hablando de Aurora Venturini, que ahora le vamos a preguntar a Mariana. Mariana le encanta Aurora, alguien que murió en el 2015, había nacido en 1921, novelista, cuentista, poeta, traductora, docente y ensayista. Se graduó en Filosofía y en Ciencias de la Educación en La Plata y trabajó como asesora en el Instituto de Psicología y Reeducación del Menor, donde conoció a Eva Perón, de quien fue amiga íntima. Tras el golpe de Estado del 55, se exilió en París. Allí compartió tertulias y noches de bohemia con Violette Leduc, Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus, Eugène Ionesco y Juliette Greco. Escribió más de 40 libros. El solitario, de 1948, su primer libro de poemas, recibió el premio Iniciación de manos del mismo Jorge Luis Borges, pero fue recién en el 2007, a los 85 años, cuando escribió Las Primas y obtuvo ahí el premio Nueva Novela, otorgado por el diario Página 12, y fue cuando su trabajo salió a luz. Planetadelibros.com.ar, Planeta de Libros, así. Todo de corrido. Ahí tenés todas las novedades de los lanzamientos de Planeta. Tenemos acá los dos relatos, El marido de mi madrastra y Hadas, brujas y señoritas. La verdad, se sale este texto de Aurora Venturini, que también es una posibilidad de volver sobre autores y autoras de la literatura argentina del siglo XX. Le damos la bienvenida, ¿te parece?, a nuestra compañera Mariana Collante y otras palabras. Mientras se escucha la cucharita, porque estoy acá con una especie de... Con un tecito. Sí, estoy hecho porongo. Hola, Marian. Hola, ¿cómo están? Che, ¿Se me escucha hecho verga, Marian? Sí, totalmente, confirmadísimo. Este señor está hecho verga. Yo quiero participar de el libro ese libro no lo tengo de Aurora, léanla porque es impresionante. Aparte esa historia, la historia de vida ya la tenés que leer solo por la historia de vida. Imagínate que alguien esté escribiendo y publique a los 85 años. Publicó antes, por supuesto, pero en esa época, digamos, se volvió medio de culto, ¿no? Te lo regalo.
Tengo uno para sortear para la gente y el otro que me lo dejaron a mí, pero es directamente va a tu biblioteca. Ay, qué bueno. Bueno, gracias. Pues yo tengo Las Primas y tengo otro más que ahora no me está saliendo el nombre, porque me gustó mucho cuando la leí. Así que no se pierdan Aurora Venturini. Ese es mi consejo. Dale, genia. ¿Y qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de Carlos Busquet, que bueno, nosotros nos enteramos mientras estábamos haciendo este programa el 29 de marzo pasado que Carlos Busquet había muerto. Entonces quiero hablar un poco de su obra porque me parece que era uno de los escritores, y sigue siendo porque su obra está viva, más interesantes de la literatura argentina contemporánea. Editó 2 libros que son Magnetizado y Bajo este sol tremendo, y quedó un libro que casi finalizado para que en algún momento se pueda publicar. Bueno, eso lo decidirán sus familiares y la editorial, por supuesto. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de el mundo, ¿no? ¿Cómo, o sea, quedaron manuscritos inéditos? No, quedó un libro casi terminado, creo que faltaba muy poco y digamos que ya lo tenía como charlado con la editorial, con su editorial que es Anagrama. Y nada, quedó eso ahí que ojalá salga porque la verdad que nada, se murió muy joven, ¿no? 50 Tremendo. Años y la verdad que ya pintaba una obra así tremenda, como Bajo este sol tremendo, realmente tremendo, original. Así que un poco voy a hablar de el mundo de Carlos Busquet como para que lo tengan en cuenta y lean sus libros sobre todo. Sí, además fue como impactó mucho porque era una persona que tenía mucha participación en redes sociales, claro. Tenía mucha gente amiga, entonces fue como circuló mucho la noticia de la muerte. Sí, total, sí, el tema ese de participación en el mundo literario se hizo muy conocido después, pero al principio fue como, ¿quién es este tipo que publica el Anagrama y es argentino, ¿no? Como, claro. Wow, ¿quién es? Y sobre todo porque aparece con una novela de un freak total, ¿no? Entonces vamos a ver qué es un mundo para un escritor. Para mí, Carlos Busquet lo que plantea es un mundo con todos sus elementos, que son la forma de narrar, qué es lo que los elementos que usa, cómo son sus personajes, qué trayectorias podemos armar, qué opinión tiene de lo contemporáneo, ¿no? A través de sus tramas. Esos son solo algunos de los elementos, ¿no? que podemos decir de un tipo que arma una literatura particular. Entonces sabemos que Carlos Busquet nació en Chaco hace, 50 años atrás, vivió en Córdoba, fue profesor de la UTN, la Universidad Tecnológica Nacional de Córdoba, participaba de las revistas literarias que editaba la universidad y de algún programa de radio, ¿no? Era como productor también de los programas de radio que se hacían en la universidad. Tenía ahí un grupo de amigos y entre ese grupo de amigos circularon algunas de las páginas que luego fueron entraron en Bajo este sol tremendo. Entonces, Bajo este sol tremendo es un libro que trata de un tipo que fuma porro y mira la TV todo el día. Hasta que un día lo llaman porque lo llaman y le avisan que habían matado a su hermano y a su madre. ¿Quién lo mató? El novio de la madre. Él no conocía y por supuesto tenían una relación muy distante con la madre y con el hermano. Bueno, y esto ocurrió en un lugar de Chaco que se llama Lapachito. Entonces, el tipo que lo llama es amigo de este asesino, ¿no? Los dos pertenecían a las fuerzas militares, ¿no? Entonces el tipo que lo llama le dice, bueno, hay un seguro para cobrar, como ve que hay como cierta distancia, digamos, emocional con todo ese mundo truculento, ¿no? Del asesinato, qué sé yo, el tipo parecería que no siente demasiado, entonces le propone hacer una tramoya y una cosa para cobrar un seguro. Entonces, bueno, el tipo dice, bueno, está todo bien, listo, hacelo. Y bueno, entonces llevan adelante eso. Y después hay otras cosas más. No quiero spoilear el libro porque más allá de cómo está hecho, me parece que es interesante la historia. Entonces,
este es Bajo este sol tremendo. Es muy interesante cómo son los personajes de Busquets. Y hay un tema que a mí me parece muy interesante, por eso él toma esos personajes que son de derecha, ¿no? Para él es un tema. Y esto también aparece en las redes sociales, ¿no? Él tenía unas posiciones políticas muy fuertes y que las, digamos, muy fuertes, muy concretas, que quizás algunos lo puedan decir como que fue políticamente incorrecto, pero no desde el lado de soy un cínico y no me importa nada, sino todo lo contrario. Me importa demasiado todo, desprecio la injusticia, entonces opino de esta manera y lo dice sin ningún reparo. Eso se veía en su cuenta de Twitter, que era Un Mundo de Dolor. Así que yo traje algunos audios de él hablando, ¿no? Y el tema de la derecha, entonces, es un tema muy particular y muy interesante que él desarrolla en los libros y en este audio que vamos a escuchar, que pertenece a un reportaje que le hicieron en un programa de radio que se llamaba Inquisiciones Literarias. Así que, si querés, Lali y Darío y María, ¿escuchamos el primer audio? Dale. Yo ya de izquierda soy, o sea, tampoco es que quiero enterarme mucho más. O sea, yo quiero que los ricos pierdan todo, entonces ya está, ya sé lo que quiero, no me da para ilustrarme más ahí, o sea, ya sé lo que quiero y no me da más curiosidad lo que yo quiero. Y lo otro es un universo amplísimo de locura. La persona que adhiere a ideas de derecha, y ojo, estamos hablando de ideas de derecha en serio, para mí el neoliberalismo, esto que tenemos ahora, es un agujero del alma. Es la falta de humanidad por completo, es la nada, es la inexistencia, es el daño provocado por la nada. En cambio, en la ultraderecha hay algo. En la ultraderecha hay algo parecido a lo que siente uno de izquierda, que es un mundo al que uno quisiera ir. Y en la ultraderecha también lo que hay es mucha gente lastimada. El nazismo, si hubiera gente criada con amor, el nazismo no existiría. El nazismo es básicamente gente destruida buscando venganza, buscando una compensación. Ese es y para agregarle un pasito más, necesitada de sentirse mejor que alguien. El racismo es la necesidad de sentirte mejor que alguien. Sin esa necesidad no existe el racismo. Bueno, ahí estábamos escuchando el primer audio de Carlos Busquets, bueno, donde plantea, digamos, su posición política muy clara, ¿no? Súper. Bueno, vamos a hablar un poquito de otro de los... polémica, ¿no? Por cómo analiza, digamos, todo este nuevo fenómeno de las nuevas derechas y como diferenciándolo del neoliberalismo. Me parece buenísimo. Claro, ¿no? Sí, me parece que está bueno y él en su cuenta de Twitter varias veces como que lo hizo evidente. Yo lo seguía también y me pareció que estaba bueno cómo el tipo aparecía, ¿no? Como con cosas muy cortas, muy concisas y bueno, al que le gusta, le gusta y si no, bueno, listo, anda a seguir a otra persona, no sé. Hay otro de los caracteres que tienen sus personajes, que son estos muchachos que están fumando porro todo el tiempo, que en realidad uno lo puede simplificar y decir son personajes que están mirando la tele, fumando porro todo el tiempo, pero para mí es otra cosa mucho más profunda y tiene que ver con la lucidez. La lucidez es una apreciación mía leyendo los libros, ¿no? Entonces, en este segundo audio, él habla de la lucidez y de que hay gente que no soporta el mundo tal como está, entonces no le queda otra o siente que no le queda otra que fumar porro y mirar cable todo el día. Tremendo. Y sí, la lucidez es un gran problema porque cuanto más boludo sos, menos te joden las cosas, menos te das cuenta, menos y sobre todo ya llegando a un grado de lucidez, sobre todo la lucidez te puede no hacer sufrir si sos un tipo que no sé, si sos Burroughs, por ejemplo, que sos el nieto del tipo que inventó la máquina Burroughs de calcular mecánica y tenés un montón de guita, entonces vos podés ser lúcido y no parecerte bien las cosas porque estás muy arriba de las reglas. Pero cuando vos sos un pelotudo que no tiene un mango y tiene que laburar y tiene que sostener cosas y tiene que pagar cosas, te cagás de odio. Te cagás de odio para encontrarle un sentido a algo y qué sé yo. Bueno, ahí está la guía para entender la escritura de Busquets. Porque
digamos, bueno, esto lo de Twitter yo ya lo había comentado, me parece que ahí está sintetizado, digamos, esto, ¿no? Estar enfermo de odio, porque te pones mal, porque no hay un sentido para las cosas y tenés que seguir laburando y tratando de sobrevivir. Así que vamos a pasar a la segunda novela, que se llama Magnetizado, que la voy a resumir, porque ya hablamos de esta novela en algún otro Demasiado Humano. Está construido sobre horas y horas de charla con Ricardo Meloño, que es un tipo que a los 20 años asesinó a 3 taxistas sin motivo. Me acuerdo, sí. Sí, me acuerdo cuando hablaste de esta novela. ¿Te acordás? Sí. Bueno, y esto ocurrió en 1982, el hombre sigue detenido y lo que hace Busquet con esta conversación es desarmar a ese monstruo, y al desplegarlo nos damos cuenta de que quizás no es el único monstruo y hay otros monstruos, y entonces ahí en la novela aparecen sus otros monstruos. Vamos a escuchar al final, ¿no? Para finalizar esta columna, a Carlos Busquet hablando sobre la escritura, ¿no? Su relación con la escritura. Esta es una entrevista que hizo en la Facultad de Ciencias de Comunicación de Córdoba. Te tomás ese trabajo porque querés que la gente te quiera. Y voy a hablar en el caso más específico mío. En general, yo escribo para que la gente me disculpe lo que soy, porque entiendo que soy bastante pelotudo. Entonces, hay como la idea de explicarle a la gente, bueno, mira, sí, efectivamente soy un estúpido, pero atrás mío hay todo un entramado abajo que la determina. Entonces yo lo que te digo es, mirá, es un poquito más complejo, entonces entretenete mirando, y bueno, por ahí vos decís, bueno, sí, tan boludo no era este tipo. Te digo, sufro mucho escribiendo, pero amo haber escrito. O sea, estoy muy orgulloso de haber escrito, pero mientras sucede, es un espanto. Bueno, yo creo que debe ser uno de tanta gente que sufre cuando escribe, ¿no? Yo no creo que sea una cosa placentera, no sé, por lo menos yo tampoco lo vivo con demasiado placer. Está bueno cuando ya está el resultado. No sé vos cómo lo vivís. Qué pena la muerte, ¿no? Sí, total, sí, aparte todo así como tan repentino y tan nada. Bueno, ya sabemos. Así que bueno, espero que les haya interesado. Carlos Busquet, hay que leerlo, para mí es uno de los escritores más interesantes que podemos encontrar en la literatura argentina contemporánea. Y bueno, quiero decir algo antes de irme cambiando. Una cosita, acá Magnetizada me emocionó de nuevo escuchándolos hablar sobre Busquet, qué tipo perdimos, pero qué obra increíble y sumamente profunda nos deja. Gracias por recordarlo, su partida también me causó miedo. Llega un mensaje, querida Mariana. Bueno, y gracias. Ahora te iba a decir también, se me fue. Bueno, había uno que decía, mi mayor miedo es a que se me filtren los chats de mi WhatsApp. Sí, de WhatsApp. Sí, tremendo. Messi se filtra en nuestro chat de WhatsApp. No, horrible, no quisiera pasar, ni lo quiero pensar. Viste que también hay miedo a ponerse a pensar cosas. Yo a veces no quiero pensar. Bueno, ¿qué nos ibas a contar? Les voy a contar que me pueden seguir en Instagram, eso ya lo saben, Mariana Collante, y también que este viernes finalmente voy a dar esa charla de periodismo y literatura. Lo estoy preparando, está buenísima, no se me ocurre qué palabra decir, el arancel es muy barato y además, que estoy re entusiasmada y que me gusta mucho lo que estoy escribiendo. Bueno. No sé si está bien promocionarla así. Recordemos bien dónde, cómo, a qué hora, todo. Bueno, la charla es el viernes a las 20 horas. Vamos a hablar de periodismo y literatura a través de la obra de Roberto Ar, de Rodolfo Walsh, de María Moreno y de Hunter Thompson. Así, tipos muy diferentes, pero que hicieron grandes cosas en este cruce periodismo-literatura. Tienen que escribir a revolucionesintimas@gmail. Es un espacio que me da la editorial Letras del Sur. Excelente. Gracias, Mariana. Bueno, hasta luego, chiques. Nos vemos el lunes que viene con Mariana. Y María, ¿qué nos contás? Bueno, un par de cositas. Por un lado, les cuento que tenemos novedades sobre la actualidad del sistema universitario. El Consejo Interuniversitario Nacional informa que han sido publicados los resultados provisorios de la evaluación regional de la convocatoria 2020 de las becas de estímulo a las vocaciones científicas en el micrositio
bc.sim.edu.ar. Asimismo, en el mismo espacio podrá encontrarse un instructivo para la visualización de los dictámenes y la carga de eventuales pedidos de reconsideración que podrán llevarse a cabo entre el 12 y el 16 de abril. Inclusive encuentran más información del SIN en sim.edu.ar. Y por otro lado nos llegan noticias desde el conurbano bonaerense. Este año se cumple el 70 aniversario del voto femenino en nuestro país. La historia de luchas, organización, militancias y debates en torno de la sanción y la aplicación de la ley del sufragio femenino da cuenta de las dificultades que aún hoy persisten para la construcción de una sociedad con plena igualdad de derechos y oportunidades entre géneros. En este marco, el programa de cultura de la Universidad de Quilmes comparte el lanzamiento de las convocatorias Imaginerías de una lucha para artistas visuales y Voces y votos para escritores, que estarán abiertas hasta el 30 de abril de este 2021. Encuentran más información en unq.edu.ar. Tengo miedo de traicionarme a mí mismo, de repetirme, de seguir diciendo las mismas gansadas, ahí como un viejo podrido solo, riéndome de mí mismo. El autoaplauso como, digamos, plataforma de la decadencia. Y ahí estaba con 70 años diciendo autoaplauso. Tengo gente que me banca el autoaplauso. ¿Sí? Entonces ya no es autoaplauso. Sí, ya no, ya compartido. Si alguien te aplaude, el autoaplauso no es autoaplauso. ¿Y si vos te aplaudís el autoaplauso? Ahí está tu meta. El meta autoaplauso. Meta. Ay, no sé qué hacer de mí. Mi cuerpo no me responde. Señoras, señores, no fuimos, ¿no? ¿Hay ganador? Hay ganador, hay ganadora. Ganadora Nati, que escribió: estuve muchos años con miedo a enamorarme nuevamente después de 7 años de soltería. Me enamoré y acá estoy, con otro miedo. La incertidumbre a qué quiere el otro. Nati, escribinos un mail a demasiadohumanook@gmail.com, demasiadohumanook@gmail.com, y coordinamos la entrega del libro. Bueno, buenísimo. Bueno, gracias. Estuvo Amadeo hoy filmando. ¡Viva Perón, Amadeo! Y gracias a la gente de la FUTU, le mandamos un gran abrazo a todos. A Julia, estoy grabando unos audios para el programa de FUTU. Sí. No, ya están saliendo. ¿Ah, sí? Sí. Julia dice que los pone. No sé, yo estoy como media hora grabando al pedo, como reflexiones. No, sí, le queremos. Julia, poné los audios. Mandá los audios. Y bueno, gracias al equipo, Sofi Cornell en redes, a full, Iván Santarciero, enorme Iván, abrazo. ¿Qué partido le robaron a Independiente, no? Sí, nos cagaron aparte. Además, pero ese penal, imposible. Todo nuestro cariño, Iván. Todo nuestro cariño. Mariana Collante en la producción general, Lali Rombolá en la producción técnica. Esto ha sido demasiado humano, ¿no? Sí. En la Futurock nos vemos el lunes que viene, María. Dale, vamos a ver. ¿Con quién querés irte? ¿Con Nick Cave o con Casu? Con Casu. Casu para cerrar el lunes de hoy. Miedo.